La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas por La Voz Universal, Radio y Televisión. Estamos en el mes de junio y por supuesto vamos a hablar de nuestros héroes del Chaco, nuestros héroes cruceños que dieron su vida en muchos casos por defender el territorio nacional. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en el contexto de la Guerra del Chaco y también mucho más adelante en la vida pública, tanto en el territorio cruceño como a nivel nacional. Vamos a hablar de Horacio Ugarteche Coronado. Horacio Ugarteche nació en 1911 en la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, Valle Grande, en el seno de una familia muy tradicional de los valles cruceños. Va a hacer sus primeros años de estudio en su tierra natal, en Valle Grande, y para dedicarse a la vida castrense, para meterse en la vida militar, va a tener que trasladarse hasta la ciudad de La Paz para cursar la vida militar. Va a ingresar al Colegio Militar del Ejército en la ciudad de La Paz en 1929 y precisamente en 1932 va a empezar aquella fatídica Guerra del Chaco con el hermano país del Paraguay. En 1932 va a tener que trasladarse hasta el escenario de operaciones para entrar a la guerra. Va a entrar como subteniente efectivo y va a ser uno de aquellos tantos jóvenes que va a ingresar a la guerra. Va a tener una destacada actuación en muchas batallas, en muchas operaciones como Kilómetro 7, en la retoma de muchos fortines y va a ser condecorado por su valiente actuación en el contexto de la guerra. Una vez concluida la guerra va a continuar su servicio dentro de la carrera militar, pero no va a destacarse solamente por su vida militar, por la carrera castrense, sino que también va a ser un destacado literato, un destacado orador que va a tener una activa participación en la vida pública de la ciudad de La Paz, que es donde va a vivir por muchos años. Desde sus primeros años en la ciudad de Valle Grande, Ugarteche fue un miembro de los Boy Scouts desde muy niño y va a continuar con esta tradición, llegando a ser el presidente nacional de los Boy Scouts en la ciudad de La Paz en los años 50. Ya una vez como alto miembro de las Fuerzas Armadas, en 1952, al llegar la revolución del MNR, va a ser dado de baja de la vida castrense, de la vida militar, como muchos otros militares efectivos de alta graduación. Una vez dado de baja, se va a trasladar hasta su ciudad natal, hasta Valle Grande, y va a empezar a trabajar como maestro de escuela y de colegio en su ciudad natal. En 1956 inclusive va a ser profesor fundador
del Colegio Liceo Isabel Villegas Mariscal, que se va a fundar en esta ciudad para las jóvenes señoritas de Valle Grande. Una vez restablecido el orden en cuanto a la vida militar del gobierno, va a retornar a la ciudad de La Paz y va a volver a la vida castrense. Creada la Fuerza Naval Boliviana en los años 50, Ugarteche va a ser miembro de la Fuerza Naval recién creada y va a ingresar con el rango de contraalmirante, llegando a ser el jefe de la Fuerza Naval Boliviana. En 1963, y gracias a su destacada participación y al ser un cruceño de gran valía en el contexto nacional, va a ser nombrado por el gobierno nacional como alcalde de la ciudad de Santa Cruz, haciendo muchísimas obras por el adelanto de Santa Cruz, que va a continuar en los años 60 el mayor Hernán Castro Villazón, ya con el enlocetado de la ciudad en 1966. En 1966, precisamente, Ugarteche va a ser designado jefe de la Fuerza Naval Boliviana y como tal va a ser uno de los miembros de la Junta Militar que va a decidir la suerte del guerrillero cubano-argentino Ernesto Guevara de la Serna y bueno, su destino final, que va a estar en las manos de este gran cruceño y vallegrandino, también entre otros de la Junta Militar de 1966 y 67 junto al presidente René Barrientos Ortuño. A la par de su actuación en la vida militar, también, ya lo mencioné, tiene una destacada actuación literaria. Va a escribir muchos folletos, algunos libros acerca de la historia de su región, historia cruceña, historia vallegrandina, y también va a escribir textos de la historia marítima de nuestro país. Textos de la navegación en Copacabana, textos acerca de la historia de la Guerra del Pacífico y muchos pequeños opúsculos que van a ser de amplia difusión, sobre todo en el ámbito militar y sobre todo en la ciudad de La Paz. Lamentablemente no muy conocidos en Santa Cruz, en su tierra natal. Después de muchos años de una larga carrera militar, de una destacada vida pública, sobre todo en la ciudad de La Paz, va a fallecer en los años 80, en 1987, siendo uno de los miembros más importantes de la vida pública de nuestro país. Héroe de la guerra, escritor, notable literato, notable orador, Horacio Ugarteche Coronado es uno de los cruceños más importantes del siglo XX. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Esto es Semblanzas. Síganos por nuestros canales, por Facebook, por nuestro canal de YouTube, por Instagram. Y ya saben, coméntenos, dennos like, díganos acerca de qué personaje les gustaría conocer un poco más, acerca de qué personaje quisieran saber algo más de su vida y no solamente el nombre. Muchas veces vemos calles con nombres de personajes de los que no sabemos absolutamente nada. Y bueno, son personajes cruceños salidos de nuestra tierra y que tenemos que conocer y, en el caso que amerite, admirar. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Semblanzas con Gilberto Rueda.